Muy buenas, vamos con el resumen que me ha tocado a mí. Comienzo el capítulo 3 de este libro, del Don de tu alma. El aborto espontáneo. Curiosamente, pues yo tuve, el primer embarazo fue un aborto espontáneo. Y nos dice que el aborto espontáneo es una combinación de conmoción, de dolor emocional, ira y culpabilidad, ¿no? Y que es un tipo de tristeza muy intenso y único, porque es importante cómo se despiden los padres que aún no conocen a ese ser, y porque siempre se preguntan si podrían haber hecho algo para evitar que esa criatura no naciera. Entonces normalmente nos preguntamos quién es el culpable. La madre, por ejemplo, se suele culpar mucho, ¿no? Entonces nos explica aquí el caso de Rebecca Valentine y lo puso aquí y él se la encontró, el autor del libro se la encontró cuando todavía tenía esa culpabilidad sin resolver y no se había perdonado a sí misma, ¿no? Por lo que había pasado. Ella lo tuvo cuando tenía 34 años, habían pasado 7 años desde que había ocurrido y aún no había liberado eso, ¿no? Entonces dice que lo pone como ejemplo porque hay muchas personas que han dejado sin resolver algo en vidas pasadas y deciden continuar con esa situación o con ese problema pendiente de resolver para aprenderlo en la siguiente vida, ¿no? Entonces, esto nos recuerda que solo los valientes deciden vivir otra vez eventos tan dolorosos como este para evolucionar, para crecer como almas, ¿no? Bueno, pues Rebeca dice que tenía 4 hijos y se quedó embarazada después del tercero, y un día normal y corriente en el baño empezó a sangrar y simplemente perdió a ese bebé y lo expulsó, y dice que lo cogió en su mano y que sentía una increíble necesidad de protegerlo, pero ella ya sabía que había pasado algo y había fallecido, ¿no? Empezó a sangrar, a sangrar, a sangrar, perdió el conocimiento, vinieron a socorrerla y ella, bueno, veía a gente socorrerla y la tuvieron que montar en una ambulancia, llevársela, y lo más curioso es que se montó en la ambulancia con ella un hombre que nadie sabía quién era, no era del servicio de médicos, no era del servicio de bomberos, no era del servicio de nadie, pero se metió allí con ella y le dio la seguridad y la tranquilidad en todo momento. Ella sentía que confiaba en este hombre, ¿no? Y luego se preguntaron todos los del equipo médico, bomberos, ambulancias y demás, y nadie conocía a ese hombre. No sabían quién era y qué era. Pero fue el que ella le dijo el tipo de aguja que necesitaba porque tenía las venas muy finas y él ya lo sabía. Y él fue el que dio la orden que no la llevaran en helicóptero, que la llevaran en ambulancia. El caso es que ella se sintió muy segura con ese hombre y cuando el autor del libro le pregunta si pensaba que ese hombre era un ángel, a ella no le cabe la más mínima duda, ¿no? Porque nunca volvió a ver a ese hombre, porque nadie lo conocía y porque era una seguridad y una tranquilidad la que daba inmensa, ¿no? Incluso llegó a hablar con su marido, ¿no? Y dice que cuando volvió a casa con ese bebé no nacido, el primer pensamiento que le vino fue, Dios mío, lo siento tanto, y era porque ella pidió que le hablara a ese bebé, le pidió que le hablara, ¿no? Y ese fue el sentimiento que tuvo. Dice que le horrorizaba el hecho de no haber hecho todo lo posible para mantenerlo seguro y que por lo tanto se sentía con mucha culpabilidad, una gran culpabilidad. Sin duda alguna ella lo describe como la pérdida más profunda, más tremenda que había tenido jamás en su vida, ¿no? Entonces le pregunta al autor que qué hizo cuando llegó a casa, cómo se lo explicó al resto de su hijo. Y dice, pues simplemente le dije que el bebé se había ido, que tenía una enfermedad que no lo dejó vivir y que sabemos que nunca sufrió, ¿no? Y bueno, ella ahí sí que su marido y ella decidieron hacer una especie de ritual o ceremonia donde todos participaron, pusieron una canción, plantaron una hiedra en modo de monumento a este ser, con el resto de hijos hicieron un mural y cada uno manifestó lo que sentía, puso dibujos, aportó algo para ese bebé, ¿no? Y bueno, pues aquí queda la parte que me toca a mí, pero es interesante, por lo menos a mí me interesa, ya que viví un episodio muy similar y evidentemente sí que se pasa muy mal. Pues nada, seguimos leyendo. Hasta luego.